Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta maratón de en vivos nuevamente. Bienvenidos a esta maratón que empezamos anteayer lunes y vamos hasta el 24 de marzo, donde vamos a estar compartiéndoles en estos días buenas prácticas, recomendaciones, consejos, tips alrededor de cómo aplicar a convocatorias para conseguir financiación para sus proyectos. Eso es lo que vamos a estar hablando en todos estos días en esta maratón de envíos que estamos haciendo hasta el 24 de marzo. Son buenas prácticas, recomendaciones y tips que han partido y han salido de la experiencia. No es algo que hemos leído en los libros, no es algo que hemos visto en un salón de clase. Ha salido de más de 12 años de experiencia trabajando en este tema. Entonces, esto es lo que queremos compartirle durante estos días de en vivo. El tema que vamos a tratar hoy va a ser específicamente de las fuentes de financiación que existen sin endeudarse, y vamos a hacer un foco y un zoom en el tema de las convocatorias. Ayer veíamos y hacíamos un panorama general de todas las fuentes de financiación que existen para entidades sin ánimo de lucro y para entidades con fines de lucro. Hacíamos esa diferenciación ayer y hacíamos un panorama general de más de 10 fuentes de financiación. Hoy queremos concentrarnos específicamente en esa fuente de financiación que es las convocatorias y que profundicemos un poquito más ahí y entendamos cómo funcionan esas convocatorias, cuáles son las modalidades, cuáles son los tipos. Así que arranquemos. Si conocen a alguien que esté interesado en este tema, que tengan un proyecto, que esté trabajando y esté frenado por el tema de financiación, compartan este envío con esas personas. Ya se empezaron aquí a conectar. Hola Leo, hola Vane, hola Alex de Buenaventura. Cuenten a ver de dónde se están conectando, de qué ciudad, de qué país. Raúl, Napomu, José, ¿cómo van? ¿Cómo están? Voy a fijar aquí mientras se conectan y mientras van compartiendo y me cuentan de dónde están. Voy a fijar aquí el tema del día para quienes que se conecten durante el transcurso del en vivo, sepan de qué estamos conversando. A ver, aquí está entonces. Vamos a fijar este comentario para que arranquemos. Listo. Entonces, avisos importantes antes de empezar. Dos avisos. El primero, el próximo 24 de marzo vamos a dar una clase gratuita donde vamos a hablar los 4 pasos que se necesitan para aplicar a convocatorias que financien sus proyectos. Esa clase va a ser solo ese día, va a ser el 24 de marzo, va a ser una clase en vivo. El segundo anuncio con respecto a eso es que la clase no va a ser por aquí, no va a ser en Instagram, no va a ser en Facebook, va a ser en un grupo privado y solamente para las personas que se registren. Las inscripciones las vamos a estar abriendo la próxima semana a partir del lunes, así que estén pendientes. Vamos a ir informándoles cuando abrimos inscripciones para que estén pendientes. Los cupos van a estar limitados, entonces bien pendientes ahí para registrarse en esa clase. Ahora sí, entonces arranquemos con los que estamos sobre el tema del día. Entonces, lo que vamos a conversar hoy, les contaba, son las fuentes de financiación que existen sin recurrir a la deuda y sin ceder un porcentaje de su empresa o de su organización. Entonces, ayer conversábamos de 10 fuentes de financiación que existen, pero de esas, digamos que hay 3 que cumplen con esos 2 requisitos, en los que no caemos ni en deudas ni en ceder en un porcentaje de la organización o de nuestra empresa. La primera
que la conversábamos también, es el tema de las ventas, que digamos eso no está en los libros. Cuando ustedes buscan fuentes de financiación, eso no lo van a encontrar en los libros, pero esa definitivamente es la mejor fuente de financiación que existe, ¿sí? Salir a vender sus productos, salir a vender sus servicios, salir a ejecutar ese objeto social de esa organización o esa fundación, es la mejor fuente de financiación que existe, y eso lo conversábamos ayer. La segunda fuente de financiación que cumple con esos dos criterios es el tema de crowdfunding. Entonces, ¿cómo funciona el tema de crowdfunding? Entonces, eso significa básicamente financiación colectiva, ¿sí? Son muchas personas aportando montos muy bajitos para cumplir esa financiación de ese proyecto, ¿sí? Básicamente así funciona el crowdfunding. Tú no recaes en una deuda porque lo que tú ofreces a cambio de esos pequeños aportes que dan muchas personas, lo que tú ofreces a cambio son pequeñas recompensas que normalmente suelen ser simbólicas, ¿sí? Es nombrarte en un comentario, es aparecer en una camiseta, es mandarte un saludo por ciertos temas. Son temas muy simbólicos los que se ofrecen a cambio, y así funciona el crowdfunding. Muchas personas aportando pequeños valores para financiar causas o proyectos. Y la tercera fuente de financiación, que es en la que hoy nos vamos a concentrar, es el tema de convocatorias. Hoy queremos hacer mucho énfasis en esa es que nosotros hemos acumulado la mayor parte de nuestra experiencia, y vamos a profundizar entonces con ese tema. Entonces, hoy vamos a hablar entonces ahí de las generalidades de las convocatorias. Miren, si entendemos este tema de las generalidades que parecerán ser muy obvias, si entienden este tema de verdad, les aseguro que van a cambiar la forma en la que ustedes presentan sus proyectos a las entidades, y con toda seguridad va a cambiar la forma en la que las entidades a las que ustedes presentan esos proyectos ven esas propuestas que ustedes están presentando. Les aseguro que van a aumentar las probabilidades de que sean llamados por esas entidades, de que sean financiados por esas entidades, si se entiende profundamente cómo funcionan esas convocatorias. Y es lo que queremos empezar a resolver hoy. Entonces, vamos a arrancar por las dos primeras preguntas, que es ¿qué son las convocatorias y quién las financia? Arranquemos con ese tema. Entonces, ¿qué son las convocatorias? Miren, las convocatorias... Ay, a ver, que se me bloqueó esto aquí. Aquí está. Las convocatorias tienen que entenderse como un mecanismo que tienen las entidades de cumplir sus objetivos. Mire, si ustedes entienden eso de esa manera, van a ver cómo las entidades ponen los ojos en sus proyectos. Miren esto cómo funciona, y se los quiero explicar con un ejemplo. Existe una entidad que es la ONU, que es el mayor organismo internacional que existe en el mundo. Ahí están afiliados la mayor cantidad de países que se les pueda ocurrir. Los que están afuera son contados, ¿sí? Por supuesto, Colombia está dentro de ellos, ¿sí? Colombia está dentro de esos países de la ONU. Y mi trabajo es una ramita, digamos, de la presidencia de la República, ¿sí? ¿Qué ocurre con cada una de esas entidades? Esas entidades tienen objetivos que cumplir. Mire, la ONU se ha trazado unos objetivos que han sido concertados por muchísimos países, ¿sí? Que son los objetivos de desarrollo sostenible.
y han sido trazados 17 grandes objetivos que están en torno a la pobreza, a la productividad, al desarrollo sostenible en general. Son 17 objetivos. Colombia, cuando define su plan de desarrollo, tiene que revisar cómo va a ayudar a aportar a esa meta que tienen dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero Colombia, entonces, se define una serie de programas, de objetivos y de metas, ¿sí? Que tiene que empezar a asignárselo a las ramitas que tienen para ejecutar su razón de ser. Esa presidencia tiene que delegar en diferentes brazos esas tareas que tiene que cumplir. Entonces, en este ejemplo les quería hablar de una de esas ramitas que es Mintrabajo, porque les quería poner ese ejemplo del empleo. Miren, ese objetivo se empieza a desplegar desde la ONU, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Existe un objetivo asociado que es el objetivo 8, que habla de trabajo decente, desde allá arriba. Colombia entonces se fija un objetivo y la presidencia tiene que entonces fijarse un objetivo en torno al empleo y tiene que delegarle esa meta a alguien. Y esa meta finalmente quien decide delegarla para efectos de este ejemplo es en Mintrabajo. Mintrabajo debe cumplir con esa meta, pero Mintrabajo a su vez tiene otras entidades, ¿sí? Una de esas entidades que le ayuda a cumplir ese objeto que tiene Mintrabajo, pues es el SENA, ¿sí? Entonces le asigna al SENA una meta de cumplir empleos. ¿Y cómo hace entonces el SENA para cumplir ese objetivo de generar empleos? Es allí donde del plan que también tiene el SENA con sus programas y sus metas y sus objetivos, porque eso está a todos los niveles, es donde el SENA dice, listo, tengo que generar tantos empleos y tengo este presupuesto, ¿qué hago? Y ahí es donde salen las convocatorias. De ahí es donde salen las convocatorias con esas metas asignadas, ¿sí? Y es decir, que si yo tengo un proyecto que voy a presentar a una convocatoria que sacó el SENA, sí o sí tengo que hablar de empleo, porque ese es el objetivo que tiene el SENA en su misión. Eso es lo que al SENA le van a medir. Eso es lo que Mintrabajo le mide al SENA, eso es lo que Presidencia de la República le mide a Mintrabajo y eso es lo que finalmente Colombia tiene que llevar a la ONU. Entonces se desplegan esas metas para abajo, pero el cumplimiento tiene que darse a su vez hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué les digo que esto es clave? Miren, si ustedes entienden que las convocatorias es un mecanismo para cumplir sus objetivos, en el momento en que ustedes presentan un proyecto a una convocatoria, van a ir a revisar ese plan, van a entender a qué objetivo le van a ayudar a cumplir a esa entidad. Ustedes qué objetivo le van a ayudar a cumplir con su proyecto. Y es ahí donde su proyecto se vuelve atractivo para esa entidad financiadora. Eso es clave, entender esa parte es clave. Y lo poníamos ahí entonces con el tema de objetivos de desarrollo sostenible, como en la medida en que cada entidad le mide las metas a su entidad padre, por decirlo así, pues en esa medida la entidad padre le empieza a asignar el presupuesto, ¿sí? Entonces, si se entiende las convocatorias, se entiende que es un mecanismo que tienen las entidades públicas, los organismos de cooperación internacional.
incluso las entidades privadas, para cumplir sus objetivos, ustedes cuando presenten sus proyectos van a estar totalmente alineados, van a estar totalmente conscientes de que tienen que ir a ayudarles a cumplir sus objetivos y que en cada palabra que escriban en su proyecto, en cada palabra, en cada entregable que ustedes le proponen a esa entidad financiadora, tienen que venderle a esa entidad cómo ustedes le van a ayudar a cumplir sus objetivos. Eso es clave al entenderlo. Por favor, díganme cómo vamos hasta ahí. ¿Se está entendiendo ese concepto? Díganme, Ángela, ¿es claro? O Ángela, estuvo enredado, no nos queda claro esto. Porfa, cuéntenme cómo vamos hasta ahí. ¿Cómo está quedando claro el concepto? A ver, miremos aquí. Listo. Listo. Perfecto, súper. Ya veo, está quedando claro entonces. Perfecto. Sigamos entonces. Listo. Entonces íbamos, ya cubrimos los dos primeros puntos. ¿Qué son las convocatorias y quién las financia? ¿Sí? Ya hablamos qué son, quién las financia. Vamos entonces, ¿qué proyectos financian las entidades y quién se puede presentar? Entonces arranquemos con qué proyectos financian las entidades. Si entendíamos la convocatoria como un método para cumplir los objetivos y que parten de unos objetivos generales hasta empezar a bajar a unos particulares, ¿quién se puede presentar a las convocatorias? Básicamente cualquier empresa que le apunte a cumplir algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay diferentes entidades de cooperación internacional y entidades privadas que sí o sí se tienen que pegar algunos de esos objetivos y ayudar a cumplir esos objetivos. Pero para resumirlo, se los voy a poner en 3 categorías. ¿Qué proyectos se pueden presentar a esas convocatorias? Normalmente, los proyectos que financian ese tipo de convocatorias son proyectos que tienen algún tipo de impacto ambiental, algún tipo de impacto social de alguna forma, o algún tipo de innovación o diferencial del mercado. Y en ese último punto hay que revisar muy bien qué entiende cada uno por innovación, porque es que nos hemos dado cuenta que muchas personas cuando uno les habla de innovación cree que eso son una cosa súper lejana, que solo está para los doctores o las personas que tienen maestría o los que están allá en el laboratorio, o no sé, lo ven como un concepto muy, muy lejano y muy idealizado de dónde está el tema. Pero miren, cada proyecto tienen que revisar y hacer muy bien. Y muchas personas también nos preguntan, bueno, pero es que yo tengo un proyecto muy tradicional, ¿y cuál es mi componente de innovación? Eso no es una respuesta que pueda yo dar a la ligera, eso es una respuesta profunda que tiene que salir de sesiones fuertes con el equipo de trabajo, de sesiones profundas con el equipo de trabajo, donde entiendan realmente qué es eso que los diferencia de la competencia. Porque normalmente eso está ahí, lo que pasa es que uno no lo ve, no lo entiende, porque uno a veces cree que lo que tiene que ser supremamente diferente es una innovación radical en el producto, una innovación radical en el servicio, pero no funciona así. O sea, pueden ser unos diferenciales pequeños que no necesariamente tienen que estar en el producto o en el servicio, sino, por ejemplo, en el modelo de negocio, en la forma en que yo entrego, en el tipo de transformación que yo genero en la población que estoy impactando, ¿sí?
Miren, les pongo un ejemplo que se me ocurre aquí. Rappi es una de las empresas que es considerada una de las más innovadoras en Colombia. Y a veces uno piensa, pero si Rappi es una empresa de domicilios. O sea, ¿qué de innovador tiene una empresa de domicilios? ¿Sí? Si uno lo entiende, si uno lo piensa desde ahí, uno tal vez dice, no, o sea, ahí no hay innovación. Pero es que Rappi innova en el modelo de negocio, ¿sí? Rappi innova en muchísimas otras cosas, en su integración, en no ver su empresa como una empresa de domicilio, sino una empresa que integra oferta y demanda, que integró a mensajeros que ya existían en el mercado y que no tenían cómo llegar a una cantidad de usuarios, que integró a usuarios que estaban buscando servicios de mensajería y para los cuales era complejo encontrar a personas en las que confiar. Y Rappi dijo, ok, yo me voy a centrar en este modelo de negocio y esta va a ser mi innovación, ¿sí? Rappi no se veía a sí mismo como una empresa de mensajería, sino que es una empresa de intermediación, y donde innova Rappi, por ejemplo, es en el modelo de negocio. Entonces, cada persona con su equipo tiene que sentarse en esas sesiones profundas y entender cuál es esa innovación y cuál es ese diferencial que tiene, ¿sí? Entonces, para resumir ahí y recapitular, entonces ya vimos qué son, quién financia, quiénes son los que financian esas convocatorias y qué proyectos pueden ser financiados en términos generales por las convocatorias. Vamos entonces a la última, y es quién se puede presentar. ¿Quién se puede presentar a convocatorias? A ver, aquí está. ¿Quién se puede presentar a convocatorias? Entonces, conversemos un poquito de eso. A convocatorias, la respuesta fácil y rápida sería decirles: cualquier persona y cualquier proyecto se puede presentar a convocatorias. Existen convocatorias para todo tipo de personas, para diferentes niveles de madurez. Lo que varía son los montos y las cantidades de convocatorias que uno puede encontrar en el mercado. Entre más maduro uno esté, entre más experiencia tenga, hay mayor cantidad de convocatorias que uno puede encontrar en el mercado, y el monto de esas convocatorias empieza a subir, porque es un tema de confianza. Las entidades financiadoras van a confiar en su proyecto, entonces esperan que ustedes tengan unas capacidades, unas experiencias, una carta de presentación que a la entidad financiadora le permita confiar en su proyecto y le permita decir, ok, voy a poner mis recursos en este proyecto, ¿sí? Entonces voy a mostrarles aquí un ejemplo de más o menos esto cómo se ve frente a quién se puede presentar a convocatorias. Entonces, miren, en el eje X, en el de abajo, les dibujaba yo un tema de formalidad, ¿sí? De qué tan formal es mi fundación, mi movimiento, mi empresa, mi negocio, ¿sí? Entre yo menos formal sea, menos cantidad de convocatorias voy a encontrar, que es el eje Y, ¿sí? ¿Y cómo ve el tema de formalidad esas entidades financiadoras? El tema de formalidad lo ven normalmente como en dos aspectos. Uno, cuando yo soy persona natural, es decir, cuando no soy una persona, una empresa o una fundación formalmente constituida, no soy una persona jurídica. Entonces, cuando soy una persona natural, me encuentro menos cantidad de convocatorias. En la medida en que yo empiezo a crecer hacia la derecha, es decir, empiezo a formalizarme
más me constituyo como una persona jurídica, tengo más años de experiencia, empiezo a ganar experiencia ejecutando con aquellas personas o entidades que ya confían en mí y empiezo a recolectar esos certificados de experiencia que dicen ya he ejecutado ciertas acciones, he ejecutado cierto presupuesto. En la medida en que yo empiezo a ser más formal y a ejecutar y a demostrar más experiencia en esa ejecución, empieza a subir la cantidad de convocatorias que yo encuentro y empieza a subir el monto de las convocatorias que yo encuentro. Como les contaba ayer, veo muchas personas que también nos acompañaron el día de ayer. En la medida en que hay convocatorias, que arrancan desde, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, y he visto convocatorias que van hasta 3.000 millones de pesos, ¿sí? Pero como les decía, es un tema de confianza. ¿A quién le voy a entregar yo 3.000 millones de pesos? A una entidad que sea una persona jurídica, que tenga más de X años de experiencia y que me demuestre esa solidez financiera, ¿sí? Y en la medida en que yo avance hacia la derecha en ese sentido, pues mis probabilidades de conseguir mayor financiación en cuanto a montos se eleva. Y la probabilidad de conseguir esa financiación se eleva, porque se eleva la cantidad de convocatorias a las que yo puedo aplicar. Entonces, en este ejemplo, yo trazaba 3 puntos. Si soy una persona natural, que tengo 0 experiencia, las probabilidades de conseguir financiación son casi nulas, son muy bajas. Por eso yo siempre les digo, primero salgan y consigan esa experiencia. Salgan y consigan esa experiencia con las personas que ya confíen en ustedes, recojan esos certificados de experiencia, que en la medida en que ya empiecen a recopilar esa experiencia, ya empiezan a aparecer convocatorias y oportunidades para ustedes. Tengo en un escenario medio, digamos, empresas, fundaciones, movimientos que ya estén constituidos formalmente, pero que tengan poca experiencia. Esas entidades ya empiezan, por estar formalmente constituidas, empiezan a aparecer más convocatorias en el panorama. Cuando ustedes empiezan a buscar, empiezan a encontrar más convocatorias y unos montos medios, ya digamos alrededor de 30 millones, 40 millones, ¿sí? Ya empiezan a elevarse el tema. Ya cuando ustedes son una persona jurídica que tiene más de 2 años de experiencia, ese, digamos, es el rango donde aumenta la cantidad de convocatorias. Ahí se elevan la cantidad de convocatorias que se encuentran. Con ese parámetro de persona jurídica, 2 años, se eleva radicalmente las cantidades de convocatorias. Y los montos empiezan a ser ya mucho más interesantes, empiezan a girar en torno a 200 millones de pesos y de ahí para arriba empieza a subir. En la medida en que se va recolectando más experiencia, empiezan a subir entonces los montos. Ese digamos es el panorama frente a quienes se pueden presentar a convocatorias. Entonces, como pueden ver, cualquier persona se puede presentar a convocatorias. Lo que pasa es que la cantidad de convocatorias y los montos van a variar considerablemente. Listo. A ver. Se me fue esto. Bueno, aquí ya estamos. Listo. Vamos a ver, aquí vi una pregunta. Al final puedes hacer un resumen. Aquí ya vamos a ver rápidamente la presentación de que vimos, pero el live va a quedar grabado para que lo revisen las personas que de pronto ya llegaron tarde, para que lo revisen y puedan recapitular como todo lo que hemos visto hasta el momento. Aquí tenía una pregunta. A ver, respondamos esta pregunta. Si tienen preguntas, váyanlas dejando. Hay un circulito con el símbolo de preguntas al lado de comentarios. Vayan dejándomelas ahí
y las voy a ir resolviendo en la medida en que vayamos avanzando. Listo. Entonces dice, si mi proyecto se puede presentar a varias convocatorias, ¿cómo elijo? ¿Cuál es mejor? Bueno, ¿a cuál deberías presentarte? Listo. Ay, ¿yo qué te recomendaría? Miren, cuando ustedes, tal vez ahora ustedes no dicen, no, pero pues yo en este momento no tengo ni una convocatoria. Esa pregunta está muy buena, pero en la medida en que ustedes empiezan a buscar convocatorias van a encontrar varias posibilidades y va a surgir esta pregunta. Listo, ¿en cuál? ¿Cómo hago para elegir una o la otra? Y básicamente ahí lo que yo les diría es dos cosas. La decisión la toman basada en dos cosas. La primera, recuerden que las convocatorias son una competencia, ¿sí? Y ustedes tienen que ir a hacer lo que sea para aumentar esas probabilidades de conseguir financiación. Entonces, apúntenle a dos cosas. A la primera, la convocatoria que tenga más ganadores por región, ¿sí? ¿Qué significa eso? No es lo mismo si yo me presento a una convocatoria que tiene 3 ganadores en Colombia, en todo el país, a una convocatoria que tiene 3 ganadores en mi departamento, ¿sí? No es lo mismo. Tengo muchas más oportunidades de ganar en las de 3 ganadores en mi departamento porque voy a tener menos competencia. Uno, eso, más ganadores por región. Y segundo, el primero, más ganadores por región. Y la segunda, la convocatoria más específica, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Hay convocatorias que están supremamente abiertas, convocatorias que dicen, listo, estamos dirigidos a diferentes sectores económicos, cualquier sector económico se puede presentar, es decir, esta convocatoria A puede financiar proyectos de arte, proyectos de deporte, proyectos de reciclaje, proyectos de biotecnología, proyectos de agro, ¿sí? Y hay otras convocatorias que son supremamente específicas. Entonces, son convocatorias que están dirigidas, en este mismo ejemplo, a empresas que tienen proyectos de reciclaje de plástico, ¿sí? Entonces, en la medida en que esas convocatorias son tan específicas, pues la competencia se vuelve muchísimo menor, ¿sí? Entonces, esos son los dos factores que tienen que buscar para seleccionar la convocatoria y aumentar desde la entrada, desde la selección de la convocatoria, aumentar radicalmente las probabilidades de conseguir esa financiación. Entonces, la primera es elegir la convocatoria que tiene más ganadores por región. Y la segunda es elegir la convocatoria que sea más específica, que trate el tema más específico posible, que esté perfectamente alineado con el proyecto que yo tengo para presentar. Esos dos factores son la clave. A ver, aquí hay más preguntas, miremos. A ver, aquí viene una, dice, el viejo Mota, dice, tengo un proyecto de radio virtual, pero no estamos registrados, somos un colectivo, ¿podemos aplicar? Mira, como les decía ahorita, hay convocatorias, uno encuentra convocatorias para empresas que incluso no están registradas, sino que están dirigidas más a los emprendedores, ¿sí? Pero en la medida en que tú te registres y formalices más el tema, vas a encontrar más convocatorias a las que puedas participar. Ese tema específico en el que tú estás, que es un proyecto de radio virtual, puedes mirar ahora mucho las convocatorias de economía naranja. Ese tema de economía naranja abarca una gran cantidad de sectores del tema cultural, artístico, de comunicaciones, de desarrollo de software. Cuando uno se pone a estudiar ese tema de economía naranja, tiene muchísimas ramas
Y en una de esas ramas está todo este tema de comunicaciones. Y la economía naranja es algo que están patrocinando mucho este gobierno. Incluso sé que prontamente va a salir una convocatoria que se llama CoCrea 2021 y va a estar dirigida en torno a la economía naranja. Dicen ellos, o es, digamos, la publicidad de esa convocatoria, que este es el año de la economía naranja, pero pues sabemos que desde el periodo de este presidente él siempre le ha apostado a ese tema, entonces ahí puedes tener una gran oportunidad. Listo. ¿Cómo logras personar la cantidad? Dice, aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo logra saber una persona la cantidad de ganadores? Listo, sigue soluciones. Mira, todas las convocatorias tienen unos términos de referencia, unos pliegos de condiciones o unas reglas del juego, ¿sí? Siempre tienen ese documento que se llama de diferentes maneras, como te las acabo de decir, pero básicamente ahí están numeradas las condiciones. Y dentro de esos, casi siempre las convocatorias dicen, mire, nosotros tenemos disponibles, ejemplo, 1.000 millones de pesos y vamos a financiar proyectos hasta por 500 millones. Entonces ahí tú ya sabes de entrada que máximo van a haber 2 ganadores. Pueden haber menos, porque pueden haber personas que no se vayan por 500 y 500 en este ejemplo, ¿sí? Pueden haber personas que todos los proyectos se presentaron por 100, entonces pueden haber 10 ganadores, ¿sí? Pero de entrada tú vas a saber que máximo van a haber 2 ganadores en este ejemplo, ¿sí? Entonces ahí es donde tú puedes saber cuánto es la cantidad de ganadores que tiene cada convocatoria en esos términos de referencia, que además les recomiendo estudiarse y leerse al derecho y al revés. La mayoría de personas nos dicen, no, es que esos son unos documentos larguísimos de 30 páginas, ¿quién se va a leer eso? Pero miren, eso es clave. Si ustedes van a participar en una convocatoria, tienen que entender las reglas del juego. Tienen que entender qué compromisos van a asumir al presentarse, ¿sí? Pero sobre todo en esas etapas iniciales, tienen que entender si esa convocatoria sí es atractiva para ustedes. Por lo que les decía, como esto, saber qué cantidad de ganadores hay a nivel nacional. Listo. Sigamos que aquí hay más preguntas. Listo. Dice Josáis, dice, ¿dónde se pueden buscar las convocatorias? Miren, existen empresas que sacan boletines de convocatorias, empresas claves donde hay que ir a buscar también entidades claves del gobierno que sacan convocatorias, incluso un calendario de convocatorias al inicio o que tienen sus páginas de convocatorias. Está Impulsa, está MinCiencias, está Colombia Productiva, está Mintic. Entonces en cada una de esas páginas tú empiezas a encontrar diferentes convocatorias. Nosotros incluso tenemos un boletín de convocatorias. El link para la inscripción está en la bio. Ahí nosotros les enviamos cada 15 días oportunidades y convocatorias que están abiertas para que se enteren y puedan participar. Son oportunidades que están abiertas y registramos oportunidades tanto para emprendedores como para empresas con ánimo de lucro y empresas sin ánimo de lucro. Entonces es eso, empezar a buscar en esos portales y empezar a inscribirse a convocatorias, a boletines de convocatorias como el nuestro, que te permiten empezar a rastrear esas convocatorias y saber a cuál puedes aplicar, encontrar como ese match entre tu proyecto y esa convocatoria específica que te puede financiar. Listo, ya estuvo. A ver, ¿qué más tengo aquí? Soy una persona y no. A ver, dice aquí, si soy una persona natural y no tengo un balance, ¿existe alguna alternativa? Si con balance te refieres a todo el tema de estados
financieros, como te decía, sí existen oportunidades, pero van a estar dirigidas mucho más a los emprendedores, ¿sí? A financiar esas iniciativas de emprendedores, a aumentar incluso sus capacidades técnicas y de experiencia y a darles un aporte en efectivo a ese proyecto. Pero si lo que te digo nuevamente, si quieres ingresar a unos montos mucho más importantes, tienes que empezar a constituirte y una vez tú te constituyes como una persona jurídica, pues efectivamente tienes que empezar a llevar estos registros financieros de manera muy juiciosa, a llevar esos balances y esos estados de resultados muy juiciosos, porque finalmente se convierten después como en tu carta de presentación ante las entidades para que ellas confíen su dinero en tu proyecto, ¿sí? Listo, aquí tenemos varias preguntas. ¿Qué entidades sacan convocatorias en Colombia? Ya ahí lo conversábamos. Esta pregunta hay aquí, Fondo Emprender, ¿qué tipo de convocatoria es? Listo, Fondo Emprender, me imagino que muchos de ustedes la conocen, es una convocatoria de capital semilla. Es una convocatoria que está diseñada para esos emprendedores. De hecho, la SIGAT que estaba respondiendo la pregunta ahora, que son personas naturales, ¿sí? Esa puede ser una muy buena alternativa. Fondo Emprender es una alternativa para esas personas que están empezando, que son personas naturales, pero ojo, ahí mi recomendación con Fondo Emprender, tiene unos montos de financiación muy buenos, muy interesantes, como es una convocatoria que saca el SENA, pues por supuesto lo que conversábamos ahora, ojo, pues si tú ofreces empleos, entre más empleos ofrezcan, más montos te dan. Esa convocatoria está diseñada incluso de esa manera. Si ustedes generan entre 1 y 3 empleos, van a acceder a un monte, no recuerdo exactamente, pero van a acceder a un monto, digamos, de 40 millones. Y si llegan al tope máximo de esa convocatoria, que si dices que vas a cumplir con 6 empleos, Fondo Emprender te da tu tope máximo, que está alrededor de unos 130 millones de pesos para empezar. ¿Qué es eso? Eso es capital semilla. ¿Para qué te da esa plata? Para que lo inviertas en cualquier tema de capital de trabajo que necesites, en mano de obra, en materiales, en insumos, en maquinaria, en lo que necesites. Fondo Emprender te da esa flexibilidad. Ahora, ¿yo qué recomiendo con Fondo Emprender? Ojo, a veces ganarse Fondo Emprender se les vuelve un dolor de cabeza para las personas. Muchas personas que se acercan a mí, yo les digo, no se presenten a Fondo Emprender, salgan y vendan primero. Salgan y vendan primero, porque ustedes tienen que entender si ese producto o ese servicio que ustedes tienen realmente lo necesitan allá afuera. Entonces, ¿a quién le recomiendo yo Fondo Emprender? A esas personas que ya tienen experiencia, a esas personas que ya han probado su producto y su servicio, esas personas que ya vieron que efectivamente hay una necesidad en el mercado, que alguien necesita tu producto, porque es que uno muchas veces se enamora de su producto, se enamora de su servicio y cree que todo el mundo lo va a necesitar. Mire, eso nos pasó a nosotras cuando empezamos hace unos años. Nosotras arrancamos pensando en una cantidad de productos y servicios que podíamos ofrecer y que era un tema en los que teníamos experiencia, que nos gustaba, que todo dijimos por aquí va a ser. Y arrancamos y a nadie le interesaba ese tema. A nadie. Eso no se vendía, ¿sí? Entonces lo primero es eso, validar si efectivamente ese producto, ese servicio, si lo requieren, digamos, en el mercado. Si ustedes ya tienen esa experiencia, ya han probado, han salido,
tienen unas ventas, han ejecutado, Fondo Emprender es una excelente opción porque les permite apalancarse y obtener ese capital semilla y luego ejecutar ese proyecto. Ojo que Fondo Emprender es un crédito condonable, ¿sí? Fondo Emprender lo que te asigna es unos recursos y tú firmas un pagaré. Entonces te dice Fondo Emprender, si tú cumples con tus metas, no me tienes que devolver nada, yo te condono el crédito. Pero si tú no cumples con las metas, debes devolverme todos los recursos y tienes un año para hacerlo, ¿sí? Entonces, Fondo Emprender, a mí me encanta Fondo Emprender para las personas que tienen experiencia ejecutando, que ya han salido a vender y que ese plan que le proponen a Fondo Emprender y esas metas que se plantean en cuanto a ventas y en cuanto a empleos, saben que van a poder salir a cumplirlos. Para esas personas es Fondo Emprender y para esas personas funcionan muy bien, ¿sí? Ahí ya tienen que revisar pues los detalles. Fondo Emprender está dirigido para empresas, para técnicos, tecnólogos, profesionales o especialistas que se hayan graduado en menos de 5 años, pero esos detalles los pueden revisar con los asesores del SENA, ¿sí? Son personas muy juiciosas que están ahí para ustedes y para guiarlos en el proceso de presentarse a Fondo Emprender. Esa puede ser una súper buena opción para las personas que hablábamos ahora, que son personas naturales. Ojo, las que tengan experiencia y que ya hayan vendido. Si no, les recomiendo de todo corazón que salgan y vendan primero, prueben su servicio, prueben que sí funciona, prueben que a la gente le interesa sobre todo ese tema, y ahí sí vayan y preséntense a Fondo Emprender. Listo. Uy, veo aquí muchas otras preguntas. Miremos aquí. Dice, a ver, aquí dice una: si tengo un proyecto aprobado por el Programa Nacional de Concertación Cultural, ¿qué estrategia le serviría para solicitar? Ay, es que no sé por qué no se ve completa. ¿Qué estrategia te serviría para solicitar cofinanciación Bueno, no veo ahí completa la pregunta, pero lo que te entiendo es que ya tienes el proyecto aprobado, pero quieres escalarlo y conseguir más financiación. ¿Es eso correcto? Cuéntame ahí, David, si te entendí bien la pregunta. Mira, ahí tienes que tener cuidado de no ir a mezclar, digamos, las fuentes de financiación, porque si ya te aprobó Mincultura tu proyecto, tú vas a tener que salir a rendirle cuentas a esa entidad financiadora, ¿sí? Vas a tener una interventoría que te va, a la gobernación, bien, vas a tener que llevar una interventoría que paso a paso te va a ir pidiendo cuentas de tu ejecución, que estés ejecutando los entregables que dijiste y que estés ejecutando financieramente lo que dijiste que ibas a hacer en los tiempos establecidos, ¿sí? Entonces, si logras, digamos, coordinar antes de la aplicación a la gobernación para que te dé esa cofinanciación, puedes llevarla, digamos, en conjunto. Pero si te entiendo, ya tienes en este momento la aprobación de Mincultura, mientras sales a gestionar a la gobernación para que se le apunte al mismo proyecto, yo lo veo complicado. ¿Yo qué haría? Yo haría una fase 2 del proyecto, por decirlo así. Se lo plantearía a la gobernación como una fase 2 de ese proyecto, que lo que va a hacer es potencializarlo, porque con esos recursos adicionales, no sé en este momento en cuánto está el monto de Mincultura. Hace unos años nosotros aplicamos y fuimos por 40 millones de pesos. Entonces, ejemplo, si tienes 40 millones de pesos y vas a salir a pedirle a la gobernación los otros 40, tú le vas a decir: gobernación, mire, le tengo 40 millones de pesos y estoy impactando a tantos muchachos con tales cosas, ¿sí? Deme esos otros 40 millones de pesos usted, que yo ya los conseguí de la nación. Venga, deme esos 40 millones de pesos usted, que voy a poder impactar al doble de muchachos
y voy a tener estas y otras acciones, ¿sí? O si vas a impactar el mismo número de población, pero vas a llegar con otros tantos entregables o componentes. Pero yo intentaría plantearlo como dos fases diferentes para que no te enredes en ejecución, porque cada uno te va a te va a pedir que le rindas cuentas de una manera diferente. Mincultura te va a poner un interventor, la gobernación te va a poner un supervisor seguramente, entonces te puedes enredar porque no lo hiciste así desde el inicio. Yo se lo plantearía a la gobernación como una fase 2 para que no te enredes en ejecución. Listo. A ver qué otra... a ver qué otras preguntas tengo aquí. Sí, ya estaría. A ver, dice, si me ganara 2 convocatorias, ¿ya estaría comprometida con las 2 o puedo elegir una? ¿Se da ese caso? No, normalmente, o sea, si todas las entidades dicen lo siguiente: yo no te voy a financiar un proyecto que ya esté financiado por otra entidad. Normalmente funciona así, ¿sí? Es decir, no te voy a financiar exactamente el mismo proyecto, si no te voy a financiar la acción A, si esa acción A ya tiene financiación por otra fuente. Entonces, ¿ya estarías comprometida con las dos o puedo elegir no? Si tú postulas un proyecto a un lado, tienes que salir a cumplirle a esa entidad. Y si te ganaste a la otra, tienes que salir a cumplirle también a esa entidad. Es decir, si tú propusiste, en el ejemplo que poníamos ahora, que voy a hacer un concierto para tantos muchachos de tales y tales temas, y te la ganaste por acá, tienes que salir a en una institución educativa, tienes que salir a ejecutar, a beneficiar a 50 muchachos con esas acciones específicas, en este ejemplo en un concierto, y vas y ejecutas en una institución educativa. Y si coincidencialmente te la ganaste por el otro lado, vas a tener que salir a ejecutar exactamente lo mismo en otro lado, vas a tener que beneficiar 50 muchachos, vas a tener que hacerlo en una institución educativa, pero pues vas a tener que o escoger otro grupo de ese colegio o escoger otro colegio. ¿Me explico? No puede ser exactamente la misma acción. Yo no les recomiendo que salgan y apliquen como locos al mismo tiempo a diferentes convocatorias. Vayan aplicando de a una y pongan todos sus esfuerzos en que esa convocatoria salga. Si la descartan, porque esto es un tema de perseverancia, ¿sí? No es que salgan y se ganen, apliquen a la primera y se la ganaron, ¿no? Hay que salir, aplicar, aprender de en qué fallé, en qué puedo mejorar ahí, y voy y aplico a la segunda y vamos por la siguiente, ¿sí? Pero no aplicar al mismo tiempo a las diferentes convocatorias. Dice, ¿qué debo hacer para que me condonen la deuda si me llego a ganar una convocatoria? ¿Qué debes hacer? Mira, en ambos casos, en las convocatorias, ¿cómo funcionan? Básicamente, las convocatorias, sea un crédito condonable o sea una cofinanciación, que básicamente la cofinanciación es que yo te aporto, entidad financiadora, un gran porcentaje de tus recursos y tú como ejecutor aportas otro pedazo. En ambos casos lo que te piden es que cumplas con lo que propusiste. Por eso es tan importante y tan delicado el tema de la estructuración del proyecto que vas a postular. Tienen que ser objetivos alcanzables, cumplibles, ¿sí? Yo he visto proyectos que se comprometen con unas cosas que luego no pueden cumplir, que se comprometen con aumentar el producto bruto del departamento, ¿sí? Son objetivos que son irreales y difíciles de cumplir, y luego eso se les complica en ejecución, y ahí es cuando no logran cerrar y no logran que les condonen esos recursos eficientemente. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer
para que les condonen esa deuda o para que no tengan que devolver los recursos de los cuales se ganaron, es ejecutar lo que dijeron que iban a hacer, ¿sí? Es cumplir con lo que propusieron en su proyecto. Eso es lo que deben hacer para que no tengan que devolver los recursos. Bueno, aquí ya se nos va a acabar la hora. Para que no se nos cierre Instagram, voy a ir cerrando. Básicamente quiero terminar recordándoles los 2 avisos importantes. El 24 de marzo vamos a tener una clase gratuita donde vamos a contarles cuáles son los 4 pasos que se necesitan para aplicar a convocatorias y aumentar radicalmente esas probabilidades de conseguir financiación. Ese registro para esa clase lo vamos a abrir a partir del próximo lunes para que estén pendientes y se registren. Los cupos van a ser limitados, así que estén pendientes. No va a ser por acá, no va a ser por Instagram, no va a ser por Facebook, va a ser en un grupo privado solo para las personas que se registren. Así que estén muy pendientes del registro la próxima semana. Me alegro mucho tenerlos aquí y haber podido compartir y interactuar tanto como en estas preguntas y respuestas. Muchas gracias. Mañana vamos con otro en vivo que va a estar buenísimo, así que apúntense para mañana. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao y gracias.